Hola caminantes, hoy vamos a cocinar una Tierra Media. Para ello vamos a necesitar mitología, principalmente escandinava y judeocristiana, pero no se les olvide la grecolatina y la bretona. También vamos a necesitar historia, principalmente de Gran Bretaña y euroasiática. Se les olvide la ideología predominante en la primera mitad del siglo XX. Para darle sazón vamos a agregarle los idiomas creados anteriormente y se cocina todo a fuego medio. Sí, así es, caminantes. La Tierra Media de Tolkien es una mezcla de mitos, historia e ideología, también mezclada que ahí se encuentra su genialidad, pero que sin lugar a dudas es un producto de su época. Y en este video vamos a ver a grandes rasgos un poco de estos elementos que componen a esta espectacular tierra. Antes de empezar tenemos que definir qué es la literatura fantástica y por ende las obras fantásticas. La fantasía es un género de literatura que presenta elementos mágicos y sobrenaturales que no existen en el mundo real, aunque algunos escritores crean un escenario del mundo real con elementos fantásticos. Otros crean universos completamente imaginarios con sus propias leyes físicas y lógicas, poblaciones de razas y criaturas imaginarias. En otras palabras, la fantasía no está ligada a la realidad o hechos científicos. Uno de los primeros subgéneros que nacen son los cuentos de hadas y los máximos exponentes son los hermanos Grimm, pero no se considera a los hermanos como los primeros escritores, ya que gran parte de su trabajo fue escribir los cuentos que se contaban de manera oral. Y lo que diferencia a la literatura mitológica de la fantástica es básicamente que se conoce al autor. Es así que llegamos al que es considerado el primer autor de la literatura fantástica, George MacDonald, creador de Fantastes, publicado en 1858. Por casi un siglo, este género de la literatura fue poco conocido, llegando a ser popular en 1937 con El Hobbit de Tolkien, pero no fue hasta 1954 y 1955 que una obra de este género no solo fue un éxito creativo, sino también comercial: El Señor de los Anillos. Ahora sí, empecemos con la más clara influencia del Silmarillion, la Biblia. Básicamente, quienes hayan leído los dos libros se habrán dado cuenta que la creación de la Tierra Media es un copy-paste del Génesis. Ilúvatar es el creador del universo Ea. Los elfos lo conocen como Eru o el único. Es más, el mismo Tolkien decía que no era un personaje inventado, sino que era la misma deidad del cristianismo, como se puede leer en sus cartas editadas por su hijo Christopher. Ilúvatar creó a los Ainur o sagrados, los seres angelicales de la Tierra Media. Ellos se dividen en dos categorías, los Valar y los Maiar. Los primeros son más poderosos que los segundos, mientras que estos últimos sirven y ayudan a los primeros, y los podemos equiparar con los arcángeles y los ángeles. A partir de la música creada por los Ainur, Ilúvatar creó todo lo que existe, incluyendo Arda, o la Gran Tierra. Pero como no podía faltar, uno de los Valar decidió crear su propia sinfonía, y junto a otros Ainur que se le unieron, creó una disonancia que corrompió la creación. Al igual que Lucifer, Melkor era el Valar más poderoso que creó Ilúvatar, aunque perdió poder después de crear las criaturas oscuras como los trolls o los dragones, ya que la única manera de que pudieran era dándoles parte de sí mismo. Los elfos lo nombraron como Morgoth, que significa enemigo oscuro. El siguiente paso de Tolkien fue tomar a sus arcángeles y ángeles que bajaron a Arda para construirla y cuidarla, y pasarles una pintura de mitología escandinava y grecolatina, dando coherencia a sus creencias como católico y su amor por la mitología, volviéndolos una especie de dioses. Ahí tenemos a Manwë, el segundo después de Melkor y Señor del Viento. Su nombre significa bendito, aunque los elfos también lo nombran Araneinor o el Viejo Rey, y que toma inspiración de Zeus. Junto a su esposa Varda, la Señora de las Estrellas, vive en la montaña más alta de Arda, lo que es una referencia al Olimpo. Pero también hace referencia a la mitología egipcia, ya que antes que nada existiera, existió Ra, el dios sol. De su aliento fue creado Shu, sí, adivinaron, el dios del viento. En la mitología mesopotámica, el dios del viento, Enlil, es el rey de los dioses, aunque no fue creado por el dios primigenio, sino por el dios del cielo y la diosa de la tierra. Otros Valar que bajaron a Arda son Ulmo, el señor de los mares, basado en Poseidón, o Namo, el señor del destino y los muertos, basado en Hades. Pero entre estos Valar hay uno que rompió las leyes de Ilúvatar. Aule es el señor de la tierra, creador de los minerales y las gemas. Él se encarga de lo que sustenta la vida, pero cometió el crimen de crear vida, ya que es creador de los enanos, pero fue perdonado por Ilúvatar, quien permitió que esta raza viviera en la Tierra Media. Algo a tener en cuenta es que Sauron y Saruman eran Maiar al servicio de Aule. Estas mismas conexiones las podemos encontrar en el mismo Ilúvatar, ya que su nombre significa el padre de todo, mismo nombre con el que se conoce a Odín. Además de la mitología escandinava, también toma a los elfos, enanos y orcos, los cuales son elfos que fueron modificados a través de la tortura y artes oscuras por parte de Morgoth. Ahora sí, pasamos a la última parte del video, pero antes no se les olvide suscribirse, ya que les traemos videos como este, informativo, reseñas jocosas y más videos que pueden encontrar en el canal, además de los directos que hacemos los miércoles platicando con ustedes de las series del momento. Por ese entonces ya se tenía presente que la civilización tuvo origen en lo que ahora es Irak y parte de Siria, algo que hizo crecer el imaginario colectivo de lo que se conoce como la raza aria.
Maya, un pueblo que sí existió en la Edad Antigua y que se refiere a los indoiranios. Y es que por ese entonces los etnólogos especulaban con una lengua indoeuropea de la cual se derivaron las demás lenguas europeas. Y es que fue usado por algunos para legitimar a los pueblos europeos como superiores a otros pueblos. Y ya sabemos cómo terminó eso. Tolkien no era ajeno a estas ideologías, es por ello que la raza de la Tierra Media nacen en el este, y al igual como lo que postularon en su época figuras como Joseph Arthur de Gobineau, los indoiranios migraron cada vez más al oeste, fundando las culturas europeas y en el caso de la Tierra Media, primero a los diferentes pueblos de los elfos y luego de los humanos. Pero Tolkien, siendo inglés, bueno, realmente nació en Sudáfrica, pero ya llegaremos a ello. Concluyó que los que estaban sobre todos eran los que habían viajado más al oeste, en otras palabras, a Gran Bretaña. Sí, ya sabemos que aún está la isla de Irlanda, Groenlandia y por supuesto todo el continente americano, pero también llegaremos a ello. Por lo que no se nos hace extraño que tanto los elfos o los humanos que llegaron más al oeste en la Tierra Media eran los más fuertes, inteligentes o hábiles. Entre los pueblos élficos, los Vanyar y algunos de los Teleri llegaron a Valinor, el territorio más al oeste de Arda. Solo los Vanyar y los Noldor llegaron al oeste de Valinor, quedando los Teleri en la costa. Y como no podría ser de otra manera, los Vanyar son conocidos por ser los más hermosos, principalmente por su cabello rubio, además de que eran los más sabios. Por otra parte, los Noldor eran los más fuertes y hábiles, pero también los más bélicos, siendo los que regresaron a la Tierra Media. Como dato interesante, Galadriel es una Noldor, siendo solo superada en poder por su tío Feanor, pero por parte de su madre era Vanyar, de ahí sus cabellos dorados. Y entre los humanos, los que vivieron más al oeste fueron los Númenóreanos. Númenor fue la isla creada por los dioses para premiar a los hombres que habían combatido al lado de los elfos contra Morgoth. Como no podría ser de otra manera, estos humanos eran los más inteligentes, fuertes y longevos. ¿Recuerdan que dijimos que Tolkien es de nacionalidad inglesa, pero que nació en Sudáfrica? Bueno, esto también lo metió en su obra, y es que nos cuenta que algunos númenoreanos zarparon al este. Primero empezaron a comerciar con los pueblos de la Tierra Media, pero algunos decidieron crear sus propios reinos y colonizar a los pueblos originarios. Sí, justo como lo hizo la Gran Bretaña. Aunque los elfos podían ir a Valinor sin problemas, para los humanos era un lugar prohibido. Es ahí donde entra Groenlandia y el continente americano. El nombre de Groenlandia se traduce como Tierra Verde, nombre que le dio Erik Thorvaldsson, aunque se especula que lo hizo más como ardid publicitario para que otros islandeses lo acompañaran a colonizarla. Pero el mayor referente para Valinor es Vinland, nombre dado por el islandés Leif Erikson a un territorio que exploró por iniciativa propia alrededor del año 1000. Vinland es descrita como una tierra en la que viven seres mitológicos, donde no nieva en invierno y florecen vides con uvas. De ahí su nombre de la tierra del vid o de la tierra del vino. Como las incursiones escandinavas no dieron frutos por mucho tiempo, Vinland se creyó como un lugar inalcanzable para los humanos. Pero los humanos de Númenor se volvieron ambiciosos y deseaban la inmortalidad de los elfos y los Ainur, y creyendo que la encontrarían en Valinor, gran parte de los Númenóreanos se embarcaron a la Tierra Prometida, pero no llegaron. Por esta osadía, Ilúvatar destruyó la isla de Númenor, lo que recuerda mucho al mito de Atlantis, pero también toma elementos del diluvio en el que Dios castiga a la humanidad por sus pecados. Pero para que los humanos no volvieran a intentarlo, separó a Valinor de Arda, y a la Tierra Media la volvió una esfera para que los humanos solo estén dando vueltas en círculos, sin nunca llegar a dar con las tierras sagradas. Y hasta caminantes, ahora sí tenemos una Tierra Media que podemos decorar con grandes personajes y no se les olvide tomarse el tiempo para desarrollarlos. Muchas gracias por haber visto este video, yo soy Gigi. Yo soy Eisan y esto es Tierra 1. Bye bye.